Empezamos en consulta. En consulta es una presentación de la Asociación Acción Internacional para la Salud. Construyamos una sociedad saludable con un sistema de atención sanitaria universal y de calidad. Hoy día quería contarles, antes de la presentación del exministro de Salud, el doctor Víctor Zamora, que vamos a contar con la presencia del doctor Luis Beingolea More, médico epidemiólogo del Organismo Andino de Salud. El tema es el tratado pandémico, pero quería indicar que al margen de varios cargos que ha ostentado el doctor Beingolea, actualmente es coordinador de la Comisión Técnica de Salud en las Fronteras del Comité Andino de Prevención y Control de la Rabia transmitida por canes y otras especies silvestres, del Comité Andino de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles en el Organismo Andino de Salud Convenio Hipólito Unanue, coordinador del Comité Andino de Cáncer y Cáncer Infantil, coordinador del Grupo de Trabajo de Sistemas de Información en Salud y del Comité Andino de Vigilancia en Salud Pública, coordinador además de la Red Andina de los Institutos Nacionales de Salud. Vamos a presentarlo al doctor Víctor Zamora y le vamos adelantando que, digamos, quisiéramos un pronunciamiento suyo sobre el caso del dengue. Hace algunos días atrás, el ministro de Salud, César Vázquez, nos decía que todo estaba controlado. Y cuando planteaban una situación de emergencia, él decía, no es necesario, porque el tema está focalizado. Sin embargo, hoy día me he topado con, digamos, una nota del diario El Comercio, donde habría declarado el ministro de Salud diciendo que es inminente la epidemia del dengue. Doctor Víctor Zamora, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Bienvenidos a todos nuestros seguidores y seguidoras, tanto de forma directa como a través de nuestras redes, En Consulta, en su versión número 23. Efectivamente, Rodolfo, el día de hoy el titular del diario El Comercio toma las declaraciones del señor ministro de Salud anunciando la inminencia de una epidemia. No sé si es ignorancia, rodeado de desinformación, o es simplemente una estrategia política por tratar de minimizar un hecho que ya se ha hecho evidente. Y el ministro cae en el error que ya su predecesora había caído, en el sentido de minimizar el problema que enfrentamos, no solamente el peligro en Lima, sino las devastadoras consecuencias que esta enfermedad ha tenido el año pasado, con cerca de 400.000 casos concentrados, la mayor parte en el norte del país, pero no solo en el norte, con altísima mortalidad, ubicando al Perú nuevamente entre los países, justamente por su sistema de salud, de más alta tasa de mortalidad por esta enfermedad. Repitiendo otro error no lejano del año 2017 de la doctora Patricia García Funegra, que también no hizo caso a los expertas que en ese tiempo le advertían acerca de los peligros de esta enfermedad. En el año 2017 tuvimos cerca de 70.000 casos. En el año 2023, 400.000 casos. Y en este año, a pesar de lo que digan las autoridades, de ponerle un nombre si es epidemia o no es epidemia, eso es absolutamente, secundario al problema principal. Ya al fin del mes de enero tenemos más de 50% de casos más que a fines del mes de enero del año pasado. Discutir si es un nombre u otro es una discusión bizantina. Y lo que es más lamentable, Rodolfo y televidentes, amigos y amigas, es que hoy día ya vemos las fotos del señor ministro de Salud fumigando. Para todos los que trabajamos en el sistema de salud, hacemos salud pública y algo de epidemiología y control vectorial, sabemos que ya salir a controlar al mosquito en su versión adulta es un signo de la derrota, es un signo de que hemos hecho las cosas tarde. Porque la estrategia vertical de la lucha, la estrategia central de la lucha contra el dengue es el control larvario. Hay que controlar a las larvas antes que se vuelvan adultos. Y esto no es una lucha solo del Ministerio de Salud, sino es de múltiples sectores,
los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y fundamentalmente dotar de agua segura y permanente a nuestra población. Bueno, contra eso yo le podría decir, doctor Víctor Zamora, que esta mañana en RPP el doctor Herbert Cuba, que es asesor, no lo sabía hasta hoy, del ministro de Salud César Vázquez, ha dicho que el problema del dengue está atacando a diversos países de Latinoamérica. Pero en el Perú como que la cosa también es preocupante, pero no vamos a decir que es grave, como sí está ocurriendo en otras naciones. Yo decía en ese momento, mal de muchos consuelos de tonto. Bueno, efectivamente, el hecho de que esté en múltiples países no significa que nosotros debamos bajar los brazos, más aún cuando tenemos la enfermedad hace más de 30 años. Felizmente tenemos el día de hoy al doctor Bengolea. El doctor Bengolea es un gran amigo mío de hace muchos años, nos hemos conocido en las lides de ser directores regionales de salud, él en su caso en Piura, el mío en San Martín, él enfrentando la malaria y en mi caso enfrentando el reingreso del dengue justamente por aquellas épocas. Tenemos experiencia de campo, pero lo hemos invitado no solamente por esa experiencia, y ojo, a propósito de esa experiencia, el señor ministro de Salud le está dando la espalda a una enorme cantidad de experiencia y conocimiento depositada en el Perú, en la región del país, que le podrían advertir para que pueda hacer mejor las cosas. De hecho, hay otros temas que no vamos a tocar el día de hoy, COVID, por ejemplo, sarampión, pero ya no tenemos tiempo. El día de hoy hemos invitado al doctor Bengolea porque a lo largo de estos años y sus cargos que ha tenido y la experiencia acumulada de la salud entre países, la salud internacional de fronteras. Y lo hemos traído justamente porque hoy hay un debate mundial a propósito de la emergencia del dengue incrementándose en muchos países del mundo, del COVID, del sarampión, de la tuberculosis multidrogo resistente, etc. Amenazas de gérmenes que ya habíamos dicho, que habíamos considerado derrotados o controlados, que vuelven a ser amenazas globales. El mundo se prepara a través de un llamado tratado pandémico. Doctor Bengolea, muy buenos días y gracias por haber asistido a nuestra llamada, a nuestro llamado. ¿Qué nos puede decir acerca del tratado pandémico en el contexto que vivimos el día de hoy? Bueno, en primer lugar quería darles un fraternal y cálido saludo. Y muchísimas gracias, señor Lara y doctor Zamora, por la invitación. Estamos en un momento bastante complejo con respecto a características que está teniendo medio ambiente, el cambio climático que ha variado y ha generado un incremento de riesgos de las enfermedades transmisibles. Hace poco hemos terminado la condición de pandemia de la COVID o el SARS-CoV-2, un coronavirus nuevo que azotó a la humanidad de forma intensa. Tan intensa que nunca nosotros habíamos visto estas características en una epidemia. Una epidemia que se extendió a muchos países y después a todo el globo. Y estas características fueron, en primer lugar, que afectó el modo de vida y segundo, el medio de vida. ¿Qué trajo como consecuencia el modo de vida? Que nosotros dejamos de interactuar socialmente y tuvimos que estar confinados durante diferentes periodos de tiempo en nuestros hogares, ¿sí? En el caso de la afectación del medio de vida, indudablemente que eso iba a afectar los ingresos, principalmente de las personas más desposeídas, de las personas que tenían que trabajar día a día y que obviamente tenían que exponerse nuevamente a salir a buscar el pan de cada día. Entonces, se hizo evidente que nuestro sistema fue extremadamente vulnerado, porque primero no conocíamos esa enfermedad en la magnitud y las características que se presentó, ¿sí? Y el hecho de que se expandió muy rápidamente a todo el mundo a través de diferentes mecanismos, identificando el mecanismo de la transmisión por aire como uno de los más complejos, pero evidentemente el causante de una gran dispersión del proceso. Entonces, disculpe que le interrumpa, doctor Bengolea. Entonces, dadas las características del SARS-CoV,
y bueno, lo que todos conocemos como el coronavirus, de la violencia con la que nos atacó y la respuesta limitada que tuvimos como países aislados, uno del otro, compitiendo inclusive entre nosotros, sale esta idea del tratado pandémico, ¿no? A partir de la experiencia que usted tiene en salud internacional, ¿qué nos puede decir de este tratado pandémico como instrumento? Sí, es muy importante la pregunta. Nosotros ya teníamos internacionalmente la primera ley internacional que nació en el mundo, que es el Reglamento Sanitario Internacional, que antes de su modificación en el año 2005 estableció ya todo un proceso en razón de los brotes que hubo de cólera en América, teniendo un punto de partida lamentablemente en nuestro país, Perú. Pero también evidenció la presencia o la necesidad de combatir algunos procesos como el ébola que estaba azotando el África. Esta modificación implicó todo un esfuerzo y salió este documento, esta regulación multidisciplinaria, intergubernamental, interinstitucional, pero que sin embargo se puso a prueba en la COVID. Y ahí viene la nueva propuesta, que es este tratado, porque se evidenció que teniendo mucha especificidad este documento del Reglamento Sanitario Internacional 2005, no fue lo suficientemente potente, no fue lo suficientemente dúctil para poder enfrentar la pandemia, ya que las decisiones para poder enfrentar la misma requerían desde el más alto nivel de decisión política. Y creo que ahí ha nacido la necesidad propuesta por varias instancias internacionales, universidad, la academia, organismos internacionales, gobiernos, de hacer una modificación sustancial. El reglamento sanitario es una herramienta técnica, pero necesitaba una herramienta mucho más potente, como un tratado, un acuerdo, un convenio, ¿sí?, que le permita tomar decisiones inmediatas. Entonces ahora, en este momento, en la evaluación que se ha hecho el mes pasado, se vio por conveniente revisar los 36 artículos que han aparecido, que se han trabajado ya desde el año 2021, para tener una herramienta que permita, en primer lugar, hacer cambios sustanciales en la decisión. Bueno, entonces, seguramente en el segundo bloque vamos a ir un poco más a discutir acerca de cómo estamos preparados en la comunidad andina, los países cómo se están discutiendo este tema, pero creo que se incluye temas que hasta ahora son controversiales, ¿no? Patentes, acceso a los datos, manejo de información, porque es clave que podamos los países intercambiar eso cuando hay una emergencia de esas características. ¿Eso es así? Has dado en la clave, digamos así, de la respuesta a una pandemia. Por ejemplo, insumos, equipos de protección, equipos que permitan la sobrevida a las personas, vacunas, producción de vacunas, producción de medicamentos, soporte en los servicios de salud, ¿no? Servicios de salud preparados, personal preparado, personal adecuadamente capacitado y también pagado. La primera línea que impactó, o el primer grupo que impactó esta enfermedad, estaba relacionada al personal de salud. De allí que en las Américas, específicamente en Sudamérica, hemos tenido la más alta mortalidad de nuestro personal, muy comprometido. Ellos estuvieron al pie de cada institución dirigiendo y controlando el proceso. Pero se encontró que no tenía estas herramientas suficientes para combatir esta enfermedad. Y estas herramientas eran la protección personal. Inclusive los países desarrollados tenían las mismas y ellos se vieron avasallados. Y si vemos las cifras del primer impacto, cayó China, cayó Europa, cayó Norteamérica, y de ahí los países, en este caso sudamericanos y andinos. Una evidencia clara fue que entre los países andinos, los países desarrollados tenían ellos la capacidad para poder dar respuesta.
a través de que tenía farmacéuticas potentes, internacionales, industria para generar vacuna, producir vacuna, tecnología que era suficientemente sofisticada como para en corto periodo de tiempo poner la vacuna a producir. Lo que no teníamos nosotros, ¿no? Correcto. Vamos un ratito a la pausa y regresamos enseguida con En Consulta con el doctor Víctor Zamora y nuestro invitado Luis Beingolea. Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos en el programa En Consulta. Estamos con el doctor Víctor Zamora y nuestro invitado, el doctor Luis Beingolea More, médico epidemiólogo del Organismo Andino de Salud. Doctor Zamora. Bueno, ciertamente la SARS-CoV-2, coronavirus, COVID, para todos los que hemos vivido día a día esta pandemia, nos ha traído lecciones y una de ellas es de que enfrentamos estas amenazas cada vez más violentas y cada vez más frecuentes, por una multiplicidad de factores que no vamos a decir acá. Y los países necesitan prepararse, no responder tarde, no aprobar sus planes 2 meses después, sino prepararse para esa eventualidad y prepararse de manera conjunta. Una de las estructuras que existen en la región es el Organismo Andino de Salud. Y está Venezuela, está Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Bolivia. Y Bolivia, que tiene su sede en Lima y donde trabaja el doctor Beingolea. Doctor Beingolea, ¿cuál es su opinión acerca de cómo se están preparando los países para una nueva eventualidad de esta magnitud? ¿Y cómo se engarza con el tratado pandemia? Las dificultades que se presentaron en el año 2020 evidenciaron la necesidad urgente de articular todos los esfuerzos. Y es así que las iniciativas de los Ministerios de Salud estuvieron coordinadas por el Organismo Andino de Salud, el Convenio Hipólito Unanue, que fue creado en el año 1971 y es una instancia intergubernamental dirigida en este momento por una peruana, la doctora María del Carmen Calle Dávila, que fue viceministra de Salud, y que en ese momento de las grandes dificultades iniciamos todo un proceso como referente regional de salud para articular los esfuerzos. Uno de los temas centrales estaba relacionado con la respuesta de los laboratorios. Y había ya el antecedente de tener un sistema incipiente, digamos así, pero red al fin de análisis de la influencia y los diferentes tipos de influenza. Pues eso sirvió para impulsar la vigilancia genómica y en este momento esta nueva tecnología está permitiendo interactuar para tener diagnósticos inmediatos a través de varios procesos de secuenciamiento, sabiendo el genoma y ya se conoce toda la familia, su familia de los virus. Entonces es un elemento
que se está dando en este momento de trabajo a través de proyectos y a través de iniciativas propias. El otro elemento fundamental es la vigilancia en salud pública. Sin embargo, lo que es importante manifestar es que hay instancias que manejan directamente todo lo relacionado a la vigilancia y respuesta. Estoy hablando de la Organización Panamericana de la Salud, la OMS, que por reglamento sanitario tiene el mandato de que todo el proceso de organización de vigilancia y respuesta esté comandado por ellos. Nosotros contribuimos a ese esfuerzo a través de proyectos, a través de reuniones, a través de trabajos directos con los ministros de salud, con los viceministros, para poder fortalecer las capacidades. Y dentro de este plan hay un aspecto importante: tener a la salud como el escenario de los derechos de las personas y los derechos nacionales, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental, el tener a la salud en la cumbre. Ahora que ha pasado la pandemia, estamos viendo que eso se está debilitando y creo esto es un grave error. Claro, doctor, la articulación entre todos los países del sector andino es importantísimo, ¿no? Pero es una palabra que, digamos, no funcionó ni siquiera entre los peruanos para articular frente a lo que significaba la pandemia. Ya hemos visto 200.000 muertos y todo lo demás. Pero claro, es una experiencia que le sirve al Perú y al mundo. ¿Usted podría, digamos, dar un mínimo de garantías desde su experiencia que ya estamos articulando los países andinos en el aspecto de la salud? Es un tema complejo, ya que tenemos en el caso de los países andinos diferentes modelos de atención de salud, ¿no? Algunos tienen modelo de cobertura universal, otro de acceso universal. Entonces, lo más importante de todo es que las iniciativas parten desde los ministerios, es decir, los planteamientos para articular están dados en este momento. Las posibilidades de financiamiento son un tema complejo, que eso es tal vez uno de los grandes obstáculos para poder avanzar. Hace un rato hablaste de dengue, y dengue es un problema universal que también afecta a los países de las Américas durante muchos años. Desde el año 2010 hasta ahora, en el año 2010 hubo 1.6 millones de casos de dengue en las Américas. Ahora, el año pasado hemos tenido 4.4 millones de casos en las Américas. Es decir, lejos de bajar, aumentó. Y esto implica una serie de arreglos, ¿sí? Para entender que la salud no es de los médicos, la salud no es del personal de salud exclusivamente. La salud tiene que haber una articulación de todas las instancias de Estado que tienen extrema competencia. Mucho más hace educación con nuestros niños para prevenir las enfermedades diarreicas que de repente salud, ¿no? A pesar de todo su aparato para poder hacer el cambio. Dengue no se va a extinguir nunca mientras no haya agua en todas las ciudades, en todas las localidades. ¿Por qué? Porque el mosquito vive de los recipientes de agua que están en las casas. Y si eso no se modifica, vamos a tener nosotros, secula seculorum, epidemias de dengue, y la respuesta no va a ser solamente eliminando al mosquito en su fase adulta. Tenemos que entrar a todos los multifactores que son educación de la persona para autoprotegerse, mejoramiento de su vivienda para evitar el acceso a los mosquitos que transmiten la enfermedad, medicamentos suficientes o atención precoz para evitar las muertes, y también un aspecto fundamental, financiamiento para priorizar el control de estos procesos, ¿sí? Y se ha agregado una complejidad mayor, que es el cambio climático. Esto estamos nosotros soportando incrementos de la temperatura que no hemos tenido en décadas. ¿Esto a qué se debe?
Ese es un exceso de temperatura que está calentando a todo nuestro planeta, con derretimiento de hielos, ¿no? De nuestras cumbres va a haber agotamiento de agua, etcétera, sin llegar a un tremendismo. Pero si no tomamos una acción integral, salud no va a poder responder en la magnitud que se desee. Perfecto. Nos queda un minuto. Sí, Rodolfo, yo quería aprovechar este minuto para agradecer a la doctora María José Augusto. Ella es médica de Ecuador, ha publicado este libro, tuvo la gentileza de invitarme a ser parte de su lanzamiento tanto en Guayaquil como en Quito. He estado la semana pasada. Es una obra extraordinaria porque justo toca uno de los temas que permanentemente hablamos en este programa, que es el tema de la gestión sanitaria. He tenido la oportunidad de interactuar también con el exministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, ambos, a la doctora Augusto y al doctor Ruiz. Espero que podamos tenerlos en consulta en adelante. Muchísimas gracias, doctor Augusto, por esta oportunidad de estar en su país y poder dialogar acerca de los temas comunes que nos preocupan a todos. Muchas gracias. Lo vi también en medios de comunicación de Ecuador. Efectivamente, una ronda de entrevistas, los periodistas interesados en saber no solamente lo que pasaba, mi opinión sobre Ecuador, sino también lo que pasaba en nuestro país. Agradecerle a Lucho, al doctor Bengolea, por la gentileza de estar con nosotros, a ti, Rodolfo, por apoyar la salud pública de este país, y nos vemos la próxima semana.